Súper bien. Muy bien, entonces muy buenos días para todos. Bienvenidos a este espacio. Nuestro segundo gran tema que vamos a observar en este espacio se llama geografía política, importante para entender este juego. Hay una cosa con lo cual nosotros nos reunimos, eso fue en el mes de mayo, nos reunimos directamente con quienes hacen el pre-ITFES, con Milton Ochoa, y estuvimos revisando qué competencia tienen que fortalecer ustedes, tanto como para hacer un excelente ITFES, que recuerde que la nueva fecha es el 1 de noviembre, como el proceso de ingreso a la universidad. Recuerde, no importa la crisis, esto se está abriendo, vaya revisando entonces el tema de la universidad. Entonces, para eso nosotros tenemos una solución. Se llama la tercera competencia ciudadana, la más difícil de trabajar y que la trabajamos básicamente en 11 en este espacio, se llama pensamiento sistémico y reflexivo. ¿Qué es eso el pensamiento sistémico y reflexivo? Es tener la capacidad de analizar por qué la fabricación de un lápiz puede ayudar a la deforestación y a un proceso del aumento de la contaminación y, por supuesto, ser un elemento indispensable en nuestra sociedad. O sea, es entender cómo un elemento se relaciona con un todo, qué causas y efectos puede generar. Y ante todo, entender desde el autor español Edgar Morin que el mundo está interconectado. Y voy a colocar un ejemplo muy sencillo, que el alar que sostiene una mariposa en Río de Janeiro puede generar un tifón en el Japón. Entonces es entender cómo existen elementos que están relacionados y cómo analizar. Para eso, usted ya maneja tasa de cambio. Voy a retroalimentar rápidamente ahorita la actividad, pero si usted ya la maneja, es mucho más sencillo analizar. Número 2, le voy a dar unos elementos acá para que usted a la hora de observar pueda ver las cosas de una manera diferente y hacer un análisis mucho más rápido. Entonces, vamos a darles esas herramientas para que mejore su proceso de análisis, su proceso de expresión y su proceso de relacionamiento. Eso es lo ideal en este espacio. Entonces, no siendo más, el tema del día de hoy se llama geografía política y para eso el objetivo es comprender el proceso de entendimiento de la geografía desde el marco político en el siglo XXI. ¿Qué significa en este espacio entendernos ya en el siglo XXI? La geografía ya no son mapas, la geografía son representaciones. Pero para entender eso, tengo que entender tres ideas que hoy vamos a empezar a trabajar para que usted empiece poco a poco a construir una idea de pensamiento sistémico y reflexivo. Eso es lo que vamos a realizar en este espacio. Nuestro Bill Ringer, entonces, sí, Cardoso, sí. Uy, buen dato, buen dato. Sí, de separarse de China, lo estoy observando, bastante peligroso, pero vamos a ver si tiene repercusión o no. Acuérdese, claro, Cardoso, pero acuérdese de este espacio, sí y solo sí también lo está utilizando ya que estamos muy cerca a noviembre a las elecciones, ¿no? Y no le ha ido muy bien a Donald Trump, entonces vamos a revisar ese espacio también. Excelente dato, Santiago Cardoso, a esta hora de la mañana. Entonces, prácticamente, ¿qué vamos a hacer en este escenario? En nuestro Bill Ringer vamos a colocar a prueba su capacidad de análisis. ¿Qué significa? Usted puede tomar la decisión de no hacerlo, de irse por una gaseosa y demás, pero si usted se arriesga, usted va a empezar a establecer otro tipo de relaciones, como lo que le obligue a hacer a usted en la actividad complementaria del día de ayer. Entonces, ¿a quién beneficia la siguiente tasa de cambio? $1, 3.839 pesos. ¿A quién beneficia? Si usted es una persona que realiza un análisis amplio, se va a dar cuenta que en ambas partes, tanto el que maneja el dólar como el que maneja el peso, existen personas que se benefician. Significa que su análisis ya no va solo a una moneda, sino que va a revisar quiénes son los ganadores en ambas monedas. Y va a entender un fenómeno mucho más grande. Significa que usted está haciendo un análisis no solamente de quién es el ganador y el perdedor, sino de cómo ambas partes pueden ser ganadoras o perdedoras. Y eso amplía la capacidad de análisis. Entonces, arranquemos en este espacio. $1, 3.839 pesos. ¿Quiénes son los beneficiados y por qué? ¿Quién se arriesga directamente? Vamos con el primer 5. ¿Quién se arriesga entonces en este espacio? Y argumentar, por supuesto. Oiga, Juan José Cifuentes, lo escuchamos. ¿Vamos por ese 5 o no? Lo Em, escuchamos. Uy, qué pena. Tranquilo. Para mí depende de qué país está exportando. Si fuera el caso, por ejemplo, de que Colombia fuera, o bueno, el país que maneja la moneda del COP, fuera un país industrializado que puede realizar
Es productos muy Colombia, no, baratos. no le dé vueltas. Yo sé que usted Sí, tiene el Colombia sin análisis, más. pero parte de una posición. Estados Unidos maneja el dólar, Colombia maneja el peso colombiano. Ok. Arranque. Sí, entonces, digamos, si Colombia tuviera un sistema industrializado en el que pudiera hacer productos a un precio muy barato y exportarlos a otros países, sería una opción muy atractiva, porque Colombia, o sea, pues el precio es muy barato. Entonces, si Colombia realizara esas exportaciones y las cobrara en divisa, ahí serían los empresarios colombianos los que se estarían beneficiando y los que compran producto en Estados Unidos a precio barato también se estarían beneficiando. Si el caso fuera al revés, en el que Estados Unidos está exportando, digamos, eh, ahí a Estados Unidos se beneficiaría solo si realizara esas exportaciones cobrando en su moneda, en el dólar. Y en Colombia, pues ahí realmente no veo quién se estaría beneficiando si fuera Estados Unidos quien exporta. Revise. Y desde la posición actual, donde somos un país que tiene solamente fortalecido nuestro primer sector de la economía y el sector terciario, porque los colombianos explotamos la producción de la tierra y estamos explotando el tercer sector que es de servicios. Habría que revisar eso. ¿Listo? Cifuentes, ya aquí tomo nota de ese espacio, pero vamos a revisarlo. Ramírez, ¿lo escucho? Yo lo veía más puesto, eran temas de turismo, que si seguimos aquí en la beneficia de esa tasa de cambio, Sí. a Colombia le serviría muchísimo fomentar su turismo, porque pues aparte de que Colombia tiene mucha fauna y flora, le sirve brutal que venga gente de Estados Unidos acá y que no sé, se compre una taza de café colombiana en dólares. Una posición. ¿Y la otra posición dónde está? ¿A qué te refieres con eso? Tienes la posición de los colombianos que utilizarían esta tasa de cambio para promocionar el turismo. Y la otra promoción, el que maneja el dólar. ¿Qué Ah, no, posición tiene? al que maneje el dólar le va Sí. súper bien por los viajes, porque llega a un país donde todo es muy barato y consigue cosas que son muy poco comunes. Listo, perfecto. En importación y exportación, siguiente análisis, ¿quién lo tiene? Directamente tengo dos, Ramírez. ¿Quién sigue? Directamente Carolina Guzmán, ¿está preparada? ¿Qué pasó? Si es difícil me preocupa. La idea es irse soltando porque esto lo vamos a encontrar. Juan Pablo Vega, ¿se arriesga? Por aquí. ¿No? ¿Ninguno? Dios mío. Listo, Cruz, inicie, por favor. Bueno, pues yo lo tomo como desde la perspectiva de los Estados Unidos para el caso de las importaciones, puesto que las materias primas les salen un poco más baratas, entonces es más rentable para ellos aumentar el número de compras de importación de materias primas. Listo. ¿Y el caso colombiano? Del caso colombiano, pues en cierta medida nos sirve para el turismo, como ya bien lo había dicho Ana, pero pues si lo vemos desde una perspectiva pues más realista, pues dado que estamos en cuarentena y por el turismo no se ha reactivado, pues yo diría que se podrían obtener ganancias del petróleo, pero hay que ver el repunte de casos de COVID-19 si vuelven a la cuarentena. Pero pues si se reactivan sería una buena opción vender petróleo porque se volvería a reactivar pues todos los transportes y pues se volvería a utilizar gasolina, entonces sería buena opción. Listo. Le agradezco su intervención. Hay un pequeño problema. Y palo en este espacio. ¿Cómo una persona puede perder directamente su paso en una entrevista cuando parte de imaginarios o creaciones? Esta es la realidad. Esta es la realidad que me está presentando la pregunta. Un dólar vale 3.839. Significa que las exportaciones que se realizan en peso colombiano van a capturar mayor cantidad de dólares que al utilizarse la tasa de cambio vamos a obtener una multiplicación del dinero colombiano. Mientras que ahora sí, siguiendo muy en la línea que sostenía Cruz, realizar directamente un proceso de importación le sale bastante factible a un empresario estadounidense y todo por tasa de cambio. ¿Y qué pasa en este espacio? No estoy analizando solamente una postura, sino dos. Y ahí estamos mejorando nuestra capacidad de análisis. Muy bien, ya tienen entonces su participación en este espacio. ¿Dudas, preguntas, inquietudes hasta el momento? ¿Ninguna? Dice, en este espacio al narcotráfico le ayuda, pero justifique la idea del narcotráfico desde tasa de cambio. ¿Por qué le ayudaría al narcotráfico esta tasa de cambio de un dólar con 3.839? Que es un problema real que estamos teniendo. Quiero ser claro que en tiempos de cuarentena, ante el aumento del desempleo, la ilegalidad se convierte en una opción de trabajo. Y si la tasa de cambio se presenta como un beneficio, escuchemos entonces el por qué. Lo escuchamos, Echeverry. ¿Por qué directamente esta tasa de cambio puede beneficiar al narcotráfico?
Echeverry, Sí, sí, sí. hágale con toda. Bueno, porque pues si por ejemplo la exportamos a Estados Unidos o la exportan, yo me meto, Tranquilo. eh, pues la compran en dólares y pues esos dólares los traerían de vuelta al país y pues habría una fuga de capital en Estados Unidos, pero pues a Colombia le vendría bien. Perfecto. Y en el caso norteamericano, ¿en qué lo beneficia el narcotráfico? Uf, buena pregunta. No sé, la pienso. A mayor cantidad de cuarentena, mayor cantidad de ansiedad. ¿Qué significa? La ansiedad viene siendo uno de los indicadores que puede incentivar el proceso de consumo, como lo estaba mostrando el día de ayer en CNN, en español, el aumento de psicóticos en la población norteamericana. Y no solamente de marihuana, de psicoactivos, sino también de pastas para manejar la ansiedad. Muy bien, vamos a revisar entonces en este espacio y en qué consiste este juego y con participación. A ver, revisamos. No, no se preocupe, tranquilo. Vamos a revisar, por favor. Usted si quiere estudiar ingeniería, si usted quiere ser militar, si usted quiere lo que usted desee ver, observe la siguiente imagen. Esto es un análisis que se hacen en entrevistas y estamos fortaleciendo pensamiento reflexivo y sistémico. ¿Qué debe hacer? Debe, por favor, en este espacio, quiero ser claro, en este espacio debe mencionar en el chat la observación de 5 elementos que observe en el mapa. 5 elementos, 5. Y ojalá que los pueda relacionar. 5 elementos. Para eso le voy a dar 1 minuto. ¿Listo? Para que lo tengamos entonces claro. ¿Listo? Cuéntemelo todo. ¿Cómo vamos? 1 minuto. Hay mares, hay océanos, hay unos chinches en donde, hay otros elementos en la imagen que se pueden relacionar. ¿De qué manera? Esto se llama análisis gráfico. ¿Y qué es lo que usted ve? Y ahora explicar qué es lo que está viendo. Entonces revise qué elementos tienen en común, qué está señalizando. ¿Listo? Puntos de participación rápidamente entonces en este espacio, 11:32. Ana, dime los 5 elementos completos, 5 elementos seguidos. Eso es lo que necesitamos. Y los demás, hágame un favor, no se asuste y diga, ay, Dios mío, ¿qué es esto? Porque así mismo se ingresa a una universidad, mostrando su capacidad de relacionamiento. Así que observe 5 elementos que ojalá estén relacionados. ¿Listo? ¿Ya lo tiene? ¿No lo tiene? Ay, no jodas, que es difícil. Ya lo hicimos en otros 11 y fue fácil. Listo. Va una, Sebastián. Siga. Le faltan 4. Listo, Juan Pablo Vega. Ahora intente relacionarlos. Eso es lo que necesita hacer. Observe de igual manera los otros elementos que lo están acompañando, no solamente los alfileres, la lupa, sino las notas que están ahí. ¿Listo? ¿Ya lo tiene? Se está acabando entonces el minuto. ¿Cómo vamos? ¿Ya lo tenemos? ¿No lo tenemos? En pensamiento sistémico, lo primero que se tiene que hacer es observar los elementos y relacionarlos. Eso es lo primero que se tiene que hacer. No buscar solamente causa-efecto, sino buscar desde lo que estoy observando las múltiples relaciones que pueden existir. Eso me va a llevar a entender un pensamiento sistémico, que el todo está unido. ¿Listo? ¿Ya lo tenemos? Usted puede utilizar también unos conceptos que hemos visto en este espacio. ¿Ya lo tiene más que listo? ¿Sí? ¿No? Listo. Tiempo. ¿Listo? Gonzalo, faltan 2 elementos. Vamos, faltan 2 elementos. Ojo que aquí lo que se dijo fue 5. 5 elementos que estoy observando. Listo, perfecto. ¿Alguien puede realizar, Alejas, por ejemplo, se puede arriesgar directamente a presentar la relación que usted está haciendo? ¿Listo? Carolina, te faltan 2. Ojo porque la exigencia directamente en este espacio son 5. Sí, tiene toda la razón, Sebastián. Significa que tendría 2. Le faltan 3. ¿Listo? Listo, entonces. Vamos a revisar entonces el proceso de relacionamiento. ¿Listo? Eso es lo que necesitamos revisar fresco, que esto es simplemente un proceso de diagnóstico, a ver cómo va usted. ¿Listo? Perfecto. Eso es, Anita. Buen trabajo. Muy bien, entonces, ¿quién va a iniciar directamente a explicar lo que tiene entonces directamente este espacio? Recuerde que cuando usted se está arriesgando acá, usted se está preparando para que dentro de un mes usted esté más que listo para enfrentar las entrevistas de admisión.
¿Listo? ¿Quién se va a lanzar? ¿Quién lo tiene entonces más que listo? Vamos por otro 5. ¿Quién dijo yo? Ese 5 es mío. ¿Listo? Así de sencillo, muy fácil directamente. Ahí está, demos una actividad complementaria. A ver cómo es que nos va en este espacio. ¿Quién lo tiene? ¿Quién dijo yo? Listo, vamos a revisar entonces en este escenario. Claro, claro que sí, la ausencia, porque está analizando. Exacto, exacto. ¿Se va a arriesgar si Fuentes es suyo directamente este 5 de actividad complementaria la próxima semana? ¿Sí o no? El 5 de la actividad complementaria la próxima semana, ¿quién se lo va a llevar? Mire, yo sé que es difícil y yo sé que más de uno dice, no, Dios mío, ¿yo qué estoy haciendo? ¿Qué es esto, señor? Pero lo que simplemente estamos haciendo es reconocer elementos y relacionarlos. Es lo único que estamos haciendo, ¿sí? Y a partir de eso, usted tiene que justificar acá qué tipo de relación tiene desde su observación. Así se manejan también los procesos de admisión a la universidad en análisis gráfico. No le dé miedo, tiene que arriesgarse y no solamente los elementos que están ahí, sino los que hacen falta. Entonces, y es necesario que usted se arriesgue, o si no, ¿cómo va a llegar a la universidad? Y en tiempos de COVID, donde aquí esto va a estar más peleado. Entonces, arriésguese. Cruz, ¿ese 5 va a ser suyo? Lo escuchamos. ¿Qué es lo que usted observó? ¿Puede rayar, por favor, para realizar el proceso de sustentación? Inicie, por favor. Bueno, pues lo primero que vi fue un mapamundi, que creo que es lo que más grande se ve. Después vi unos alfileres, o bueno, chinches, como se quieran llamar. Me Sí, disculpan por el pulso. no hay ningún problema. Y una lupa, lo que parece ser una especie de post-it y un trazado. Listo. ¿Qué relación observó? Bueno, la primera es la de los chinches con el mapamundi. Pues podemos ver que estos están ubicados en puntos estratégicos que podrían ser, digámoslo así, los mayores productores de la región. Por ejemplo, en Norteamérica está señalando lo que parece ser Estados Unidos, en Sudamérica está Brasil y en Asia parece ser China. Perfecto. Va dos elementos. Y Tercer elemento. entonces lo siguiente podría ser el trazado, que parece ser como una relación entre, pues, digámoslo así, podría ser una relación comercial entre China y Brasil. No sé, así lo puedo relacionar yo. Ráyelo, por favor. Usted está presentando su análisis. Ráyelo, por favor. Voy a rayar con otro color. Claro que Entonces sí. acá Está en total libertad. Recuerde que está sustentando. Y esto que está haciendo acá puede ser su beca más adelante. ¿Listo? listo, pues acá está el trazado. No sé si se alcanza a ver. Sí, señor. El trazado, pues vemos que está entre los dos, pues las dos potencias, digámoslo así, industriales que acabé de mencionar, China y Brasil. Entonces podría representar como las relaciones comerciales entre estos dos países, que pues sabemos que ambos mantienen una muy buena relación comercial. ¿Sí? Continúe. Entonces sería el tercer elemento. Después vendría siendo pues este post-it, Sí, señor. que está aquí. Entonces este post-it, digámoslo así, que podría representar, digámoslo así, algunas de las importaciones y exportaciones que hacen en Estados Unidos, porque vemos que está como más cerca de Estados Unidos que de cualquier otro punto. Entonces ahí podría, digámoslo así, ser como las serie de importaciones, exportaciones y relaciones comerciales que tiene Estados Unidos. Y la lupa, pues podría ser en el caso de China, que digámoslo así, esas dos son las dos superpotencias en este momento, entonces ahí podríamos analizar los dos aspectos que tienen estas dos superpotencias. Perfecto. ¿Algo más por mencionar? Directamente vamos a revisar la hora. 11:39. ¿Algo más por mencionar? No, creo que así Perfecto, le está. agradecemos. Gonzalo, ¿está preparado? Lo escuchamos. Gonzalo. ¿Me escucha, mister? Perfectamente, lo escuchamos, hombre. Vamos por esa beca. Lo escuchamos. Pero que estoy buscando el lapicito. Un minuto, porque el tiempo está pasando. Ok. Bueno, lo primero que vi fue un mapa con todos los continentes. Después observé que tiene 3 pines, que son estos, una lupa y como lo que parece ser un chat. También el mar. Y por lo que entendí bueno, acá está Estados Unidos, acá no sé si llega a ser Rusia o China, China.
Y acá Brasil. Perfecto. Primer relacionamiento. Segundo. El otro relacionamiento es que por ahí los tres pines son como una ruta comercial, ya sea, entendí como marítima por lo del marcito Ujú. y que son primero Estados Unidos y China son países como son las potencias mundiales y Brasil sería como un país todavía en desarrollo. Cuarto. Después, por la lupa, eh, podríamos decir que, no sé, es como que todavía hay mucho por investigar o algo. La verdad no entendí mucho lo de la lupa. Y el diálogo lo interpreto como que hoy el mundo, con la globalización y todo, con el internet y el chat y todo esto, sería como más fácil el comercio. Ok. ¿Algo más que nos quede pendiente? La verdad no observé nada más. Ok, muchas gracias. ¿Alguien más se va a arriesgar entonces en este espacio para cerrar entonces la participación? Y cierro entonces con el análisis en este espacio. ¿Cómo vamos? ¿Quién sigue directamente en este espacio? Así se juega una beca. Listo, Cifuentes, arranque directamente. Y García, entonces arrancaría Cifuentes y luego sigue García. Tienen un minuto rápidamente. Inicie. Listo. Bueno, yo no quiero repetir todo porque algunas cosas las tuve iguales a mis compañeros. Los elementos que yo vi fueron el mapa, los pines, la lupa, el chat y la ausencia de fronteras. Para mí, bueno, como ya dijeron mis compañeros, los pines para mí están ubicados como en unos puntos muy industrializados, como muy importantes para la economía de la globalización. Uno, dos. Para mí el chat representa esto que acabo de decir, el hecho de que la globalización facilita la comunicación entre los países y el comercio específicamente. Tres. La lupa, sin embargo, yo la vi mucho más literal que lo de mis compañeros. Para mí me están dando un ejercicio en el que me dan un mapa y me dicen describe lo que veas y me dan una lupa. Entonces, para mí la lupa es descriptiva de decir, o sea, de investigar el mapa, digamos, de investigar qué puedo pensar y qué puedo relacionar a partir de lo que veo. Cuatro. La ausencia de fronteras la relaciono con el post-it, bueno, perdón, con el chat, digamos. Porque para mí es eso, la ausencia de fronteras en un mundo globalizado en el que la economía es muy, pues sí, muy simple, muy, no simple, sino muy fácil de realizar, digamos. O sea, yo puedo comerciar con países al otro lado del mundo de forma muy accesible, digamos. Y cinco. Y por último, pues sería, yo diría, el mapa sin más, en el que pues eso me muestran como una vista del mundo. Y yo no sé por qué, pero inmediatamente en cuanto lo vi con los pines, lo pensé desde un punto económico. O sea, Perfecto. no me muestran, digamos, relieves geográficos, no me muestran montañas, no me muestran, eso, lo que dije, fronteras, sino, sin más, lo vi como un punto de vista más económico. Perfecto. Tiempo. Muy bien. Seguimos en este espacio con García. Rápidamente, García. García Rivera. Lo escuchamos. ¿Sí se me escucha bien? Perfectamente. Listo. Como anteriormente mis compañeros mencionaron, los elementos más claros pues son el mapa, los alfileres, el chat y la línea y la lupa. Bueno, primeramente el mapa yo lo asocié con los alfileres, obviamente potencias y digamos, entonces ahí ya, los alfileres y el mapa. La línea amarilla yo la tomé como la disputa que presentan Estados Unidos y China por asociarse a las materias primas y sostener una relación económica productiva con Brasil. O sea, Tres. una disputa que hay. La lupa, la oportunidad de buscar en qué sitio hay materia prima barata, buscar una tasa de cambio beneficiosa, así lo asocié yo, que lo puede hacer cualquiera de las dos potencias, y el chat, las conversaciones que se sostienen para ver cuál es los pros y contras de asociarse con Estados Unidos o con China.
Y el quinto cerraríamos ahí. Listo, perfecto. Entonces hay que tener en cuenta que hay unos elementos que están en común y uno podría decir existe la globalización en este espacio porque sin importar el lugar del mundo que nos está mostrando que todo está pintado de color rosado. Significa que me está presentando en un primer momento una globalización en donde todos comparten el mismo color. Sin embargo, hay unos elementos que están caracterizando mucho mejor este espacio y es que pese a la globalización tenemos centros de industrialización como lo es Estados Unidos, como lo es el mercado chino y economías emergentes, como lo es el caso de Brasil. El tercer análisis que nosotros podemos observar en este espacio es muy sencillo y es observar, voy a cambiar directamente este espacio, cómo la lupa está centrada directamente en el mercado asiático. Significa que el mundo sostiene una observación de cómo se está desenvolviendo este escenario. De igual manera, hay que observar directamente qué tipo de conversaciones y qué tipo de interceptación se está realizando en el mundo, porque simplemente parece que se ve el mundo desde afuera, pero en un mundo globalizado, las múltiples conversaciones nos están mostrando la injerencia de otros países, como es el caso chino en la política norteamericana e incluso de lo que está hablando Estados Unidos frente al proceso de China. El quinto elemento que nosotros podemos observar es que no están todos los continentes y hay un continente que se encuentra discriminado, que es este que encontramos en la parte de abajo, que es la Antártida, que tiene fines netamente científicos. Cuando estamos realizando este proceso de análisis, no fue simplemente un mapa con un color y unos elementos, sino es generar un relacionamiento del por qué se encuentran estos elementos y el cómo se llegan a relacionar. Preguntas, inquietudes entonces hasta el momento. Vamos a revisar en este escenario. Yo tuve bastante igual, pero agregué que la parte de Norteamérica, el sur está relacionado con la parte de Europa y Occidente, pero no hay ningún pin en África, ¿no? Precisamente observe que África se encuentra en un espacio de abandono, porque es África y Oceanía. Observe que en ningún momento se está sosteniendo con una importancia en el mapa, pese a que todos se encuentran globalizados. No siento más, ahora sí vamos a tomar nota ya de lo poco que nos queda en este espacio, de los 3 minutos, para seguir entonces en este espacio analizando este escenario. Lo primero que debemos tener en cuenta en este espacio es que la geografía del siglo XXI ya no va a ser directamente la que hace los mapas y ya. Como lo decía entonces en la primera parte, prácticamente la geografía se convirtió en el estudio que analiza, quiero ser claro en esto, y los mapas, por eso hoy en día este pensamiento gráfico aquí es vital, con los que ustedes se van a encontrar ahorita en el ITFES es vital. Van a mostrar esto, la transformación del espacio geográfico debido a la naturaleza o debido al hombre. Pero, ¿qué significa entender esto? Y con esto voy cerrando este totazo en la cabeza que es necesario que usted entienda. Los mapas no son estáticos, los mapas se encuentran en movimiento. Y como los mapas son una representación, ¿qué es lo que nos va a representar? La transformación del espacio geográfico debido a la influencia de la naturaleza y del hombre. ¿Cómo hacemos para entender directamente este espacio desde un mapa? Con una idea muy sencilla. Si usted necesita un ejemplo, por favor me manifiesta, ¿listo? Porque en eso sí necesito quedar como muy claro y ya para este cierre. Usted necesita entender que el tiempo, esto suena a física, pero es muy fácil de entender para entender geopolítica. Tiempo y espacio están en constante movimiento. Significa que lo que hace la geografía es capturar pequeñas transformaciones que se generan en la materialidad. De igual manera, lo que hace directamente la geografía en este espacio, la del siglo XXI, es capturar los fenómenos de los seres humanos. Entonces, ¿qué quiere decir? La migración del día de ayer no es la misma del día de hoy, porque hay fenómenos como el coronavirus que está llevando a que apenas se abra el aeropuerto, muchas personas migren para ser beneficiadas de la tasa de cambio. ¿Y eso qué lleva? A una transformación espacial, porque vamos a tener mayor cantidad de personas en un territorio, como lo es Estados Unidos o el marco europeo, que sostenga una moneda mucho más alta. Entonces, ¿qué pasa en este espacio? Lo primero que usted debe entender para relacionar es que todo está en constante movimiento, que el tiempo se está moviendo y por supuesto el espacio. Significa que se va a transformar. Entonces, el mapa es la información que tengo el día de hoy, entre más reciente mejor, porque me está mostrando cómo poco a poco se ha venido transformando. ¿Listo? Si nosotros hubiésemos hecho este ejercicio del mapa hace un año, yo creo que la lupa la interpretaríamos de una manera diferente. Hoy podríamos también interpretar la lupa como la vigilancia que hace el mundo a las vacunas frente al COVID, que está elaborando directamente el gobierno chino.
Entonces recuerde algo, tiempo y espacio están en constante movimiento. Como están en constante movimiento, lo que nosotros hacemos es decir que este mapa va a ser así siempre es una vil mentira, porque ya sea por influencia de la naturaleza o por influencia del hombre, se va a estar transformando. Y esa transformación nos va a llevar a analizar un mundo que está en constante movimiento. Lo que nosotros podemos hacer es establecer relaciones de cuáles son las múltiples causas que generan ese fenómeno. Por eso, entender tasa de cambio me va a llevar a entender, por ejemplo, temas como migración, que ya lo había anunciado anteriormente. Me va a llevar a entender por qué los países sostienen esa posición y por qué un país es dominante frente al otro. Porque si nosotros observamos por tasa de cambio, podríamos encontrar directamente, aquí voy a borrar y me voy a volver un segundo, y por tasa de cambio uno podría también realizar simplemente una interpretación entre qué país le está jugando a la revaluación y quién le está jugando a la devaluación. Y cómo directamente hay monedas que así se sostengan en la revaluación, no van a tener el mismo éxito. ¿Y por qué? Porque en el hemisferio norte de este mapa mundi está la industrialización, mientras que en el sur no. Entonces, caiga en cuenta que permitir entender tasa de cambio y relacionarlo directamente con el mapa nos permite entender que tiempo y espacio está en constante movimiento y así entender la posición que sostiene el país. Es muy sencillo. Preguntas, dudas, inquietudes hasta el momento. ¿Alguien se siente confundido? ¿Alguien tiene preguntas? ¿Alguien está confundido? Porque es que yo no puedo decir las cosas son así y ya. Es mentira. Todo está en constante movimiento. Y por eso ya no hablamos de una política estática o de una economía estática. Lo que estamos hablando es que lo único que podemos hacer es rastrear el mundo y lo hacemos desde la geografía, que nos va a mostrar cómo se está transformando el mundo. Entonces, ¿qué hago? Para realizar un análisis es necesario tener un mapita al lado para observar cuáles son los fenómenos que están incidiendo en ese espacio y entender que los fenómenos son temporales. ¿Listo? Porque tiempo y espacio están en constante movimiento. Significa que como la tasa de cambio cambia todos los días de acuerdo a las transacciones que se generan en ese espacio. Si usted entendió esa idea, ¿qué pasó en su cabeza? En su cabeza existió una relación entre lo que entendía de tasa de cambio y lo que sucede en un mapa. Significa que usted ya tiene la capacidad de hacer ya no solamente un relacionamiento económico, sino geográfico y político, y entender específicamente que el mundo está triangulado desde diferentes aspectos. Que si en estos momentos, y yo creo que Cardoso me puede entender esto muy bien, si en estos momentos llega a existir un tsunami en la China, ¿qué pasaría con la economía de la China? ¿Se desploma o se fortalece? ¿Qué pasaría con el mercado estadounidense y el mercado europeo? ¿Qué pasa directamente si llega a estallar una bomba nuclear? ¿Qué economía se debilitaría y qué economías se van a fortalecer? ¿Quién pierde clientes y quién los va a ganar? Y la economía de la construcción, ¿cómo llegaría en este espacio? Entonces, para entender que todo se encuentra en movimiento, debo tener siempre un mapa y entender que los conceptos que yo tengo los debo colocar en juego frente a la realidad en la cual me encuentro. ¿Dudas, preguntas, inquietudes hasta el momento? ¿Ninguna duda, ninguna inquietud? Bueno, entonces voy a cerrar este espacio. Yo tenía un juego, tenía un foro, pero pues debido a la actividad que tuve que realizar hoy, los aplazo entonces para la próxima sesión. Le quiero recomendar a las siguientes personas, a Cruz, a Kairas y Fuentes y a García Rivera, que la próxima sesión entonces no tendrían que, ya le voy a responder Sebastián, que la próxima sesión no tendrían que realizar entonces actividad complementaria porque ya tendrían entonces la valoración en este espacio, ¿vale? Ahora sí respondo, Sebastián dice, perdería Estados Unidos, ¿no? Porque ellos les compra a China. Hay que revisar directamente porque Estados Unidos está fortaleciendo su economía para evitar la intervención china y así poder seguir manteniendo su mercado y su influencia. Entonces, si a China le llega un maremoto, le conviene totalmente, un tsunami, le conviene totalmente a Estados Unidos, porque ese golpe económico le fortalece a Estados Unidos movilizarse en otro tipo de mercado que ya no va a estar cubierto por los chinos. Hay que entender ese juego. Sin embargo, para la próxima sesión vamos a seguir fortaleciendo este espacio. Y recuerde, hay que arriesgarse porque estamos en tiempos donde el que se arriesga es el que gana. Les deseo entonces una feliz cierre de mañana. Que estén muy bien. Mister, ¿y cómo relaciona el tsunami en China con la sobrepoblación? Depende del territorio. Depende del territorio, porque en este momento China no tiene sobrepoblación. China en estos momentos está en una crisis demográfica, precisamente porque la política de que cada familia tuviera un solo hijo generó que esos hijos, en la medida que fueran envejeciendo, necesitamos suplirlos en el mercado laboral. Entonces hay que revisar eso. En el caso de Japón,
En el caso de Japón es bastante fuerte, porque entonces la oferta de empleo va a aumentar y la migración japonesa se fortalecería. Eso es algo que hay que tener en cuenta. Listo, entonces, quedo atento entonces. Perfecto. Les deseo entonces una excelente mañana. Los dejo porque voy con los chiquitos. Que estén muy bien. Chao, profe.